Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Acabamos de estrenar el mes de mayo, el mes de María, y por eso quería que hoy meditásemos sobre la Santísima Virgen, que es nuestra Madre, que es nuestra esperanza, que no quiere dejarnos solos, porque precisamente ese es el papel que hacen las mamás con sus hijos cuando son todavía pequeños, bueno, especialmente en esos momentos. Luego tampoco dejan solo a nadie, incluso cuando van creciendo y saben estar muy cercanas a veces a los problemas que ellas se dan cuenta enseguida, ¿no? Nuestra Madre del cielo no nos deja solos, pero en realidad nosotros tampoco estamos nunca solos. Bueno, a lo mejor no hay más remedio físicamente de que en alguna ocasión, por las razones que sean, pues estemos solos, pero yo diría, estamos solos, pero no hemos de sentirnos solos. Nuestra Madre, la Virgen desde el cielo, está siempre acompañándonos. Ella tiene una cercanía, que le permite, podríamos decir, como alegrarse o apenarse según nuestras alegrías y según sean nuestras penas también, nuestros fracasos. Y en realidad pues no es posible amarla, sentirse amados por ellas, sin notar esos consuelos maternales. Cuando de verdad queremos a la Virgen, no solamente la queremos a ella, sino que nos sentimos queridos por ella. Y ese sentirse querido se materializa en cosas concretas del día, de la vida, asuntos que se solucionan o que le encontramos un sentido que nos facilita seguir trabajando, seguir agradeciéndole esos favores, como hacen por otra parte tantas madres de la tierra, ¿no? Cuántos detalles ponen a veces por festejar cosas, que no tienen tampoco mayor trascendencia, pero es un examen que a lo mejor a ese hijo, a esa hija le tuvo muy preocupado y le llevó varias noches quedándose a estudiar y muy nervioso. Y cuando por fin ya sale y la nota es buena y ya se pasó la página de ese problema, entonces ellas saben, pues no sé, es decir, proponer ir a merendar a no sé dónde, o pone un postre especialmente querido o que gusta mucho a la familia, adornos, celebrar una victoria deportiva, pues no sé, a lo mejor siempre los hijos siempre suelen estar, cuando están en el colegio, en competiciones deportivas que tampoco tienen mayor importancia, pero no van a saltar a la fama por eso, pero para los papás sí la tienen y ellos saben valorar la importancia que le dan esos hijos o esas hijas. Pues esto nos lleva a pensar que nuestra Madre estuvo siempre al lado de Jesús. Esa es la cercanía que ahora sabe tener con nosotros. Y estuvo al lado de Jesús desde Nazaret. Digo Nazaret y no Belén porque en Nazaret es la encarnación, el anuncio del ángel, y cuando Cristo toma carne en sus purísimas entrañas, ¿no? Pues desde ese momento hasta el momento de la cruz, en que Cristo muere y su alma y su cuerpo se separan, allí estaba María. Una cercanía que no fue fácil, ¿verdad? Porque hay momentos tranquilos, pero ha habido momentos
muy desgarradores, en concreto estos de la pasión del Señor, ¿no? También hubo seguramente tiempos de alegría serena, de disfrutar mucho de la presencia de los otros, de la familia de San José, de la Virgen, del Niño Jesús, o a medida que iba creciendo, pero no faltaron esos tiempos duros, de zozobra, de angustia, de cómo va a acabar esto, de sufrimiento. Quién sabe, tampoco eran una familia de muchos medios económicos, a lo mejor pasaron épocas de hambre, de tener que apurar pues lo que había en la despensa pues para que diera de sí lo más posible, o la Virgen inventaría cosas de cómo aprovechar unas sobras de aquí con las del otro día y hacer un plato nuevo, pero poder aprovechar mucho. Y eso pues, bueno, cuando se vive con gusto y unidos unos a otros, pues se lleva con alegría, ¿no? Pero lo que quería remarcar es que ella no deja solo a Jesús. Ni en aquel momento, ni después, cuando el Señor sale a predicar en su vida pública, no en muchas ocasiones, en una o dos, aparece citada la Virgen y luego ya aparece durante la pasión. Pero nos la imaginamos, si no pudo estar todo el tiempo junto a Él, como los apóstoles, pues quizá en cuanto venía una época, no sé, en que no había cosechas o que no había un trabajo especial en la casa, pues ella se desplazaría hasta donde estaba Jesús para escucharle, para estar con Él, para llevarle quizá algo de ropa o llevarse otra que estuviera pues para lavar o lo que, no sé, cosas así me imagino yo, ¿no? Pero no dejándole solo. Y así, día tras día, mes tras mes, hasta que llega ese momento duro, ¿verdad?, de la pasión del Señor, y ella, ahí sí que lo dice el Evangelio, está pendiente del Señor, de su Hijo, al pie de la cruz, serenamente, pero confiando en que llegue cuanto antes la resurrección gloriosa. Y por eso como ella tiene una fe tremenda, ¿verdad?, en que lo que ha predicho su Hijo que va a suceder, pues ella confía plenamente, como tantas cosas que ha ido conociendo a lo largo de la vida, y que ve que la voluntad de Dios se cumple. Pues una vez que Cristo ha muerto y lo han depositado en el sepulcro, ella ya estaría esperando su resurrección. Para ella fue aquel sábado santo, el viernes por la noche, el sábado, el domingo, todavía hasta la madrugada, pues de una oración serena, como quien está esperando la llegada de un pariente muy querido y ya mira el reloj porque es la hora del tren o es la hora del avión, y ya está llegando, pues ya está llegando la resurrección de su Hijo. Pero precisamente ahí ya no aparece, es el momento de triunfo de nuestro Señor y ella pasa como a un segundo plano, pero estaría cerca, y los cristianos siempre hemos creído o suponemos que el Señor se le habrá aparecido a ella en primer lugar para agradecerle todos sus desvelos y cómo ha estado pendiente, y su fidelidad en definitiva, ¿no? Porque María, en medio de ese silencio, ese pasar oculta, en el fondo ante Dios está manifestándole una fe muy grande, y por eso supo estar en vela y supo estar serena. Es la esperanza de la Virgen. Quizá este es un matiz dentro de la devoción a la Virgen, la esperanza de ella y la esperanza que nos comunica a nosotros, en el que podíamos centrar hoy la meditación. Ella fue la esperanza para los apóstoles después de la pasión, porque ella es la que consigue como reunirlos de nuevo en el cenáculo donde habían tenido el último encuentro con el Señor, y aunque le han traicionado como Simón Pedro o se han escapado huyendo por miedo, pues se serviría de unos y de otros para llamar a este, avisa al otro.
diles que vengan aquí, vamos a esperar, vamos a esperar. Y ahí pues hubo algunas apariciones del Señor, y ahí quiso también de nuevo, cuando llegó la Pentecostés, el Espíritu Santo, encontrarlos a todos reunidos, ¿no? Tras aquellas cobardías que dejarían en el alma de los apóstoles como el sentimiento de: Señor, dame otra oportunidad, no puede ser que todo acabe en que te traicioné. La Virgen les reuniría y: tranquilos, mi Hijo os dará otra oportunidad de demostrarle que le queréis, que le amáis, que queréis ser fieles. Y los Hechos de los Apóstoles mencionan expresamente esto, que estaban reunidos en torno a la Madre de Dios en la espera del Espíritu Santo. Y es verdad, tuvieron una segunda oportunidad porque todos le mostraron su alegría, su adhesión al Señor, y con el tiempo todos ellos, todos los apóstoles, encontraron esa segunda oportunidad, porque cuando llegan las persecuciones, llegan los martirios, y entonces se encontraron con un cielo para siempre, ¿no? Pues en nuestro camino tampoco faltan esas dificultades, tampoco faltan batallas a veces difíciles de cómo afrontar algunas dificultades. Entonces, bueno, nos puede venir como la tentación de rendirnos, decir: bueno, yo con esto no puedo, o esto me supera, o de conformarnos, amar a medias para que un poco de cariño del Señor, pero también las cosas de este mundo son muchas veces como muy consoladoras, muy atractivas. Sin embargo, no tienen el carácter permanente que tiene la felicidad que Dios nos da. Por eso ese amor a medias, que es como abrir los cerrojos del corazón, ¿no? Decir: bueno, mi corazón es para Dios, pero déjame abrir un poco que entre pues un poquito de estas compensaciones o de estos amores de la tierra, ¿verdad? Que todavía nos podemos estar negando a renunciar a ellos. Pero no, podremos vencer en todas esas batallas de la mano de la Virgen, porque las pelearemos con ella, y con ella encontraremos la gracia de Dios, la fortaleza divina para ganarlas siempre. Tenía aquí unas palabras de San José María, son del libro Forja. Dice: tienes que decir a la Virgen ahora mismo, en la soledad acompañada de tu corazón: Madre mía, este pobre corazón mío se rebela algunas veces, pero si tú me ayudas, es decir, soy consciente de que noto las rebeldías del corazón, como que me sabe a poco los consuelos divinos, porque en realidad amamos poco, no es que los consuelos de Dios sean poca cosa. Pero si tú me ayudas, y termina diciendo: y te ayudará, para que lo guardes limpio el corazón y sigas por el camino al que Dios te ha llamado. La Virgen te facilitará siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios. De la mano de la Virgen vamos seguros. Nos llena de consuelo, de esperanza, como decía antes, saber que vamos de la mano de nuestra Madre, como a un niño, una niña pequeña, pues les da tranquilidad ir por la calle, porque va de la mano de María. Y si tienen que ir a casa de un familiar o ir a una tienda a comprar, pues van a llegar porque la mamá sabe por dónde hay que ir. Y si hay peligros o hay que cruzar una carretera con mucho tráfico, pues la mamá sabe cuándo hay que cruzar y cuándo hay que esperar. Y eso pues le da una tranquilidad. Entonces que, no sé, un niño solo pues puede tener miedo, se puede poner nervioso, puede terminar sí, acabando atropellado, ¿no? Por eso nuestra Madre será siempre una luz para poder ver el camino, para poder ser fieles. Esa confianza en María ha estado siempre muy presente a lo largo de estos 20 siglos de historia de la Iglesia. Contar con ella
contar con ella para las cosas nuestras, contar con ella también para las cosas de los demás. Perdón, porque a veces somos conscientes o nos lo cuentan, dificultades, problemas por los que están pasando, situaciones que pasan en algún país, aunque no conozcamos a nadie, pero que sabemos que debe ser duro vivir, pues no sé, en un ambiente bélico o donde hay un terror desatado que da miedo hasta salir a la calle. Contar con María, contar con la Virgen. En la historia de la obra también la Virgen ha jugado un papel muy importante y seguramente que también en nuestra historia personal cada una puede pensar, pues sí, efectivamente yo en esta ocasión me acuerdo de haber agradecido mucho a la Virgen cómo me cuidó, cómo me ayudó a llevar aquella situación profesional o familiar. A veces son cosas o de salud que uno pues queda ahí como asustado, ¿no? ¿Cuántas veces también la Virgen habrá tenido que venir a rescatarnos? Pues no sé, como cuando alguien se ha perdido por la calle y llama a su mamá, vamos, tiene un celular o entra en una tienda que le permitan llamar por teléfono, mamá, que estoy perdido, que ven a buscarme, que no sé por dónde ir, ¿dónde estás? Pues y uno le va dando los datos o el dueño del negocio pues te dice, mira, dile que estás en tal calle, en la tienda tal. Y pues, ¿cuántas veces la Virgen habrá venido a rescatarnos, a lo mejor en nuestra vida, pues de estar a punto de meter la pata, de ceder en alguna tentación, de cometer un pecado que realmente no querríamos hacerlo, pero por descuidar una cosa vino el descuidar otra y así ya estábamos a punto de comer esa fruta del árbol prohibido y la Virgen viene y nos dice, ven para acá, vámonos de aquí, vámonos, echa a correr, sígueme. Otro punto de forja, cuánta villanía en mi conducta y cuánta infidelidad a la gracia. Madre mía, refugio de pecadores, ruega por mí que nunca más entorpezca la obra de Dios en mi alma. Es una súplica casi, iba a decir infantil, pero es la súplica de un hijo con su madre. San José María esto lo tenía muy, muy dentro. Es más, él hablaba que era parte de la herencia que nos dejaba, su amor a la Virgen, decía, y el buen humor también, el buen humor, porque es fundamental el buen humor, pero el amor a la Virgen. Posiblemente en la vida de San José María esto empieza de pequeñito cuando los papás le hayan ido transmitiendo pues su fe, su devoción a la Virgen, en las oraciones que le enseñaron, una piedad mariana, bueno, que normalmente las transmiten todos los padres cristianos, pero además en la tierra de Aragón, de donde es San José María, pues esta piedad está como muy arraigada. No hay que olvidar que en Zaragoza, que no está lejos de donde nació San José María, en Barbastro, en Zaragoza tuvo lugar la primera aparición de la Virgen, todavía en carne mortal, porque no había ascendido al cielo, más bien no había sido asunta al cielo, no ha sido llevada al cielo. Y allí se apareció la Virgen. Claro, esto ha dejado un arraigo en la devoción a la Virgen en esa tierra, como pasa en otros sitios donde ha habido algo especial de la Virgen, ¿no? Y esa piedad recia, decidida. Un ejemplo bien claro es cómo sus padres le prometen a la Virgen que si el niño que estaba desahuciado, siendo un niño de 2 años, el médico le había dicho a los padres que no había nada que hacer ya. Y entonces, si se salva, si se cura, lo vamos a llevar a la Virgen de Torrecidad. Ahora tiene un santuario muy bonito, pero entonces era una ermita
allí subida en unos riscos muy difíciles de llegar a ella, y al lado había una casita donde vivía el ermitaño, la familia de quienes cuidaban aquella ermita, bueno, y que allí vivían, o sea que no es que fuera gente que va y viene todos los días a la ciudad, sino que viven allí, porque no era nada fácil acceder a ese sitio, ¿no? Y bueno, pues da una idea de que era una promesa muy arriesgada la que habían hecho los papás, pero claro, se llevó a cabo, quizá con mucho cuidado lo hicieron, pero llegaron hasta allí con el niño, con José María, cuando era todavía un niño, en brazos para ofrecérselo a la Virgen, ¿no? Y bueno, y así más adelante en el seminario, muchas anécdotas de devoción a la Virgen, de cuando estaba en Zaragoza, pues de acercarse al santuario de la Virgen del Pilar, de pasar a veces incluso la noche entera allí haciendo oración. En la primera residencia que se puso en Madrid por los años 30, pues 30 y tantos, quizá alguien le regaló una imagen de la Virgen que la ponía en la habitación del director, y San José María, cuando llegaba, iba a la habitación, saludaba al director, pero también le daba un beso a la Virgen. Y por la noche, cuando se iba a la casa de su mamá y sus hermanos, pues volvía a pasar por allí, se despedía de la Virgen, otra vez otro beso, y del director, para decirle, bueno, pues yo ya me voy, o buenas noches, o como fuera, ¿no? Y él la llamaba la Virgen de los Besos, pues por darle un nombre a esa imagen, ¿no? Y bueno, tiene su historia, aunque ahora me saldría del tema si me meto por ahí. Y bueno, y así tanto, romerías que hizo a Fátima para rezar ante la Virgen en un lugar pues donde se ha aparecido y en el siglo XX, y además pues donde esa aparición ha provocado como una explosión de devoción a la Virgen muy grande, ¿no? En Lourdes también fue muchas veces, en México, el primer viaje a América que hace San José María en 1970 es a México para poder rezar. Hizo una novena de 9 días seguidos yendo a rezar a la Virgen de Guadalupe, pedirle por la situación que atravesaba la Iglesia en ese momento, pedirle también para que la obra tuviera una solución definitiva, una solución jurídica definitiva. En fin, todo aquello lo puso con una gran confianza en manos de nuestra Madre, ¿no? Pero esa devoción a la Virgen no le viene solo por ser aragonés, por la familia que tenía, una familia bien católica. También tuvo que esforzarse por incorporarla, por integrarla dentro de su vida, de su manera de rezar, tratar a Dios por medio de la Virgen, confiando en el poder de la intercesión de alguien pues tan valioso como nuestra Madre, ¿no? Con ese abandono propio que tiene un hijo en su madre. Él solía repetir por los finales de los 40, desde luego comienzos de los años 50 del siglo pasado, repetía una jaculatoria: corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Eran los momentos en que todavía la obra estaba casi comenzando, y jurídicamente todavía pues no era nada, quizá pues una pía unión y luego no sé qué, y luego un instituto secular. Prepáranos un camino seguro, diciendo, llévanos tú hasta que encontremos la carretera. Estamos aquí en medio del campo, pero llévanos hacia un camino seguro, ¿no? Y esa es parte, decía antes, de la herencia maravillosa que nos ha transmitido, ¿no? Te daré un consejo, dice en otro punto de Forja, que no me cansaré de repetir a las almas: que ames con locura a la Madre de Dios, que es Madre nuestra.
ese amor a la Virgen que a él le sostuvo en tantos momentos difíciles, pero que fue también como un arma poderosa, el rezo del rosario, en fin, y todas las devociones marianas conocidas, para sostener y levantar el amor a la Virgen en tantas almas. Ojalá sepamos pues también imitar a San José María en este amor tierno, en esta piedad casi infantil, pero piedad de verdad y de confianza en la Virgen. Ella es, dice en una homilía, dice San José María, ella es la obra maestra de Dios. Efectivamente, no, ninguna criatura salida de las manos de Dios tiene la perfección que ha tenido la Santísima Virgen. Y a la vez, siendo una criatura tan excelsa, no perdamos de vista que es una criatura muy asequible para nosotros, porque es nuestra madre. Cristo mismo, desde la cruz, la encargó que nos cuidara en la figura de aquel apóstol, San Juan, el más joven de todos, que estaba allí presente. Le dijo: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tus hijos. Podíamos escucharlo así, ¿no? Y entonces ella nos quiere, nos cuida, nos conoce con nuestras carencias también, con nuestras miserias, conoce el barro del que estamos hechos. No tengamos nunca miedo, reparo, abrirle el corazón y decir: tú sabes todo esto, ayúdame a rectificar, a pedir perdón, a lo que haga falta, ¿no? Cómo cuida, por ejemplo, cuando ese relato que hay en el Evangelio de que la Virgen desde Nazaret, a lo mejor eran parientes lejanos, y Jesús, que venía del sur con los primeros apóstoles, primeros discípulos todavía, que le seguían, y se encuentran en Caná de Galilea, al norte, porque hay una boda allí, están invitados, y la Virgen, que ya está cuidando de sus hijos y de aquellos novios, pues se da cuenta que falta el vino y se lo dice a Jesús: mira, Jesús, no tienen vino, no hay vino suficiente para esta boda, lo van a pasar mal. Aquí no es fácil irse a comprar ahora vino para toda esta gente, más unas bodas que duraban mucho tiempo. Y Jesús hizo su primer milagro por petición de la Virgen. Bueno, pues tal vez porque nos falta a nosotros también vida interior, vida de amor a Dios, nos falta fe, o nos ves insuficiente esperanza, también ella vaya a decírselo a la Señora: mía, no tiene fe, no tiene vino, entre comillas, le falta algo y esto podría acabar en un desastre. Y el Señor viene y hace el milagro, nos cuida, nos sana, nos enriquece de esa carencia que teníamos. Por eso hemos de buscar un trato muy personal con ella, llegar a lo que también San José María dice en otra meditación, llegar a tener tu experiencia particular del amor materno de María, experimentarlo personalmente, que María me quiere, maternalmente me quiere, y que ella nos lleva hasta su Hijo, hasta encontrar ese amor con letras mayúsculas que llena, que es capaz de saciar el corazón, la capacidad de amar que tenemos, ¿no? Y sacarás fuerzas, sigue diciendo, para cumplir acabadamente la voluntad de Dios. Te llenarás de deseos de servir a todos. Todo esto pues nos va a ir haciendo buenos hijos de María, buenos hijos, por tanto, también de Dios. Y así queremos pues agradecerle ahora en este mes de mayo tantas cosas, tantos favores que ella nos consigue, tanta gracia de Dios que de parte de su Hijo nos trae hasta nosotros. Terminamos también con ella acudiendo a su intercesión. Madre nuestra, que seas siempre nuestra esperanza, porque eres nuestra Madre, porque tienes este encargo divino, y aunque seamos
o personalmente yo, sea un desastre, quiero que estés conmigo, que me des siempre la mano para llegar finalmente hasta los brazos de tu Hijo. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.